¿Qué significa haber sido creados por Dios a su imagen y semejanza? ¿Ya te preguntaste eso? Porque si fuimos llamados a reflejar su amor, ¿por qué normalmente o muchas veces no es el amor lo que predomina en nosotros, sino es el egoísmo? Y si hablamos un poco de la libertad, ¿será que la libertad fue la causante de que el pecado ingresara a este mundo? En este video vamos a explorar más acerca de la naturaleza humana. Veremos cómo el amor y la libertad son parte de nuestra identidad y que el pecado distorsionó la naturaleza humana, pero en Dios siempre hay restauración. Y como siempre, para empezar, vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias porque a través de este video podemos conocerte más a través de tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu quien esté a nuestro lado y nos bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Hay dos cosas importantes cuando hablamos sobre la naturaleza humana y tiene que ver con la libertad y el amor que Dios nos ha dado. Vamos a leer un texto de la Biblia para comprender mejor esto. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 1, versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. A la luz de la Biblia nosotros entendemos que Dios es amor, su carácter es amor, y por lo tanto las criaturas, nosotros los seres creados, también de una u otra manera somos llamados a mostrar ese amor que viene de Dios y que debe reflejarse en los demás. Pero es interesante que cuando hablamos del amor, tenemos que también hablar de la libertad, es decir, la capacidad que Dios nos dio para elegir entre el bien y el mal. Es por eso que cuando Dios creó a Adán y a Eva, los dotó de estas dos capacidades maravillosas, el amor y la libertad. Pero hubo una prueba de por medio, una prueba no para que Adán y Eva cayeran en el pecado o cayeran en el error, sino una prueba para que Adán y Eva ratificaran ese amor por Dios. Pero tristemente tomaron una decisión equivocada. Y aquí surge la pregunta, ¿por qué entonces Dios creó al ser humano con libertad? Si la libertad fue la causante de que Adán y Eva tomaron una decisión equivocada. Ah, y aquí viene la respuesta. Y es que no existe amor donde no hay libertad. Mejor dicho, la única manera de que el amor sea real, sea verdadero, sea sincero, es cuando hay libertad de por medio. Porque si no hubiera opciones para elegir, entonces, ¿qué libertad sería eso? Eso no es libertad, sería opresión. Y el amor que Dios quiere que nosotros ejerzamos no es en base a la opresión, es en base al amor. Y es justamente esta libertad que Dios dio para Adán y Eva que lamentablemente ellos lo llevaron por el camino equivocado. El pecado ingresó al mundo y el ser humano cayó. No me refiero únicamente a caer en el pecado, sino a las graves consecuencias que trae el pecado. Y es justamente lo que la Biblia nos dice en el libro de Romanos, capítulo número 5, versículo número 12. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Qué interesante texto, ¿verdad? El pecado entró por un hombre, pero por el pecado entró la muerte. Y esa es justamente la consecuencia del pecado. Pablo dijo que la paga del pecado es la muerte. Es decir, con la entrada del pecado, no solamente ingresa la muerte, sino que previo a la muerte, y nos referimos a la muerte eterna, esa muerte que aparentemente no tenía una solución, el pecado lo que hizo fue separarnos de Dios, alejarnos de Dios. Lo que el pecado hizo fue distorsionar la imagen de Dios en nuestra vida.
No es que no seamos llamados a reflejar el carácter de Dios ahora, lo somos, pero cada vez se vuelve más complicado para ti y para mí tratar de tener el carácter de Cristo Jesús. Y es que justamente nuestra vida está inclinada al mal. Y eso fue lo que generó la caída. Inclinación al mal, distorsión del carácter de Dios en nuestra vida, separación. Y aquí te das cuenta que el gran problema nuestro no es nuestro comportamiento. El gran problema nuestro es nuestra naturaleza caída. Pero así como Dios nos dio la oportunidad de ser libres y mostrar esa libertad a través de la base del amor, ese amor es un amor que viene de Él. Y aun cuando el ser humano cayó, Dios también tiene un proceso especial para nosotros, un plan especial de restauración. Y es justamente lo que nos dice la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo número 5, en el versículo número 17. La Biblia dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es decir, Dios restaura al ser humano. El único que puede restaurarnos de haber caído en el pecado es Cristo Jesús. ¿Y cómo se restaura la vida del ser humano? A través de tres cosas. Primero, a través de la obra de Cristo. Es decir, aceptando la obra que Cristo ha hecho por nosotros. La obra que Él ha hecho en favor nuestro. Una obra que nosotros no podíamos hacerla porque estamos en pecado. Nuestra deuda era impagable. Ni trabajando 1000 años, 100,000 años, íbamos nosotros a pagar la deuda del pecado, pero Cristo la pagó por nosotros. Es decir, si hoy queremos ser nuevas criaturas, necesitamos recordar que Cristo hace esa obra especial. Lo segundo que tenemos que recordar es que esa obra de Cristo en nuestra vida se hace a través del Espíritu Santo. Y de esto ya hemos hablado bastante, de cómo el Espíritu Santo tiene el poder de transformar nuestra vida, nuestro carácter. Y lo tercero que tenemos que recordar es que Jesús y su palabra nos llama a poder revestirnos del nuevo ser conforme a la imagen de Dios. Es decir, es verdad que hemos caído en el pecado. Es verdad que la imagen de Dios en nosotros se ha distorsionado, pero eso no significa que Dios no nos pueda renovar ahora. Para que Él nos renueve, tú y yo tenemos que hacer útil nuestra libertad, ya no para pecar, sino para ir a Jesús, dejarnos ser usados por su Santo Espíritu para que la obra que Él quiere hacer pueda ser efecta en nuestra vida. Por eso, nuestra historia no termina con la caída. La caída es tan solo un paréntesis, porque lo que un día fue perfecto, volverá a ser perfecto. Pero hoy Dios te ha dado la oportunidad de usar tu libertad de la mejor manera y te ha dado la oportunidad de que muestres amor, así como Dios te ama a ti, que lo muestres tú a tus semejantes. ¿Estás dispuesto a eso? Si es tu deseo, déjame hacer una oración por ti. Querido Dios, oramos este día porque entendemos que para la caída humana hay un plan de salvación, que frente a la libertad que tal vez no se usó correctamente, hay un gran amor que nos restaura. Por favor, queremos recibir ese amor de ti y que nuestra naturaleza caída, por más distorsionada que pueda estar hoy, se convierta también en un reflejo para otros de amor y de quién eres tú en nosotros. Acompáñanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias por acompañarme en este video. Ya sabes que tenemos un video siguiente para que continuemos juntos aprendiendo de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga.